Bueno, tenés que tener otra computadora. Bueno, Vamos a estar así. buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Vamos, voy a intentar, voy a hablar de un tema de coaching, que estamos, como yo soy aprendiz de coaching, les voy a explicar primero qué es el coaching ontológico y después vamos a empezar un tema que me interesa que ustedes conozcan. El coaching ontológico es una dinámica donde un coach acompaña a una organización o a una persona para que revise, mejore y diseñe lo que está haciendo, para mejorar su estar siendo. Yo como aprendiz de coaching estoy aprendiendo distinciones, lo que nosotros llamamos distinciones, competencias, justamente para poder cumplir este rol de acompañar tanto a organizaciones como a personas que necesiten acompañamiento y justamente competencias para poder mejorar su estar siendo, para lograr transformarse. Nosotros en el coaching ontológico decimos que el lenguaje es fundamental y que somos seres lingüísticos. Esto quiere decir de que nosotros a través del lenguaje generamos acción y nos vamos formando el ser que queremos o el ser que buscamos. Normalmente en lo cotidiano, nosotros una de las actividades que más hacemos es conversar. Prácticamente es la actividad principal del día. Estas conversaciones ocurren tanto entre personas como en forma particular. Generalmente ustedes tienen conversaciones en la oficina, en la casa, en el gimnasio. ¿Con quién ustedes creen o con quiénes ustedes estiman que tienen más conversaciones durante el día? Con Lisa. Con un compañero de trabajo. Con Ana. Con Lisa. Trabaja conmigo todo el día. Trabajamos todo el día. ¿Sí? Sí. O sea, ¿vos considerás que con la persona con la que más hablas es con Lisa durante el día? Sí, cuando Aníbal está de guardia. Si no, con Aníbal. Está bien. ¿Cuántas veces estimás que hablan? ¿Cuántas veces o cuántas horas? De 8 a 12. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto te imaginas que hablas? ¿10, 12, 15 veces? De 8 a 12 y de 14:30 a 18:30. Todo el día. Sí. Todos los días, lunes a viernes. Está bien. Eso es una parte de tu día. Y si yo te digo que hay alguien con quien conversar más. ¿Conmigo misma? Sí. ¿Con quién estás 24 horas casi? ¿Conmigo? Sí. Realmente la mayor parte de las conversaciones las tenemos con uno mismo. Por eso es que en el coaching ontológico consideramos que el lenguaje, ya sea interno, propio, con nosotros mismos o con las personas, es generador de acciones, porque es producto de esta conversación donde nosotros nos movilizamos, donde nosotros nos enroscamos, donde nosotros por ahí nos ponemos contentos, por ahí nos baja el estado de ánimo. Pero la base de todo esto son las conversaciones diarias y cotidianas y constantes que tenemos. Normalmente, muchas veces durante el día nos puede pasar de que, no sé si muchas veces, pero a veces nos pasa de que los resultados que nosotros esperábamos no se dan, no cumplen nuestras expectativas o no llegan a cubrir nuestros objetivos, ya sea por llegar a un horario para
cumplir una meta. ¿Qué creen ustedes que puede estar faltando cuando esto ocurre? Cuando nos damos cuenta de que no están coincidiendo nuestros resultados con los objetivos o lo que nosotros esperábamos. ¿Qué creen que puede estar faltando en ese momento? Esfuerzo por ahí. Esfuerzo. Esfuerzo, sí. Para lograr esos resultados. Concentración. ¿Sí? En muchísimos casos puede ser también que estén faltando una conversación, una revisión. Nosotros le llamamos a este gap, a esta diferencia entre los resultados y los objetivos, un quiebre. Generalmente cuando uno se da cuenta, cuando uno toma conciencia de esa diferencia, o cuando cambia el rumbo que nosotros esperamos, cuando nos entregan un informe no de la manera que nosotros queríamos, cuando nos dicen algo que nosotros no esperábamos, nosotros le llamamos un quiebre. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo como un quiebre cuando se sale de una transparencia, de un estado de transparencia en el que uno está esperando, tiene expectativas de que algo ocurra y eso no ocurre. Tanto en los resultados como en los sentimientos, como en un montón de aspectos. En ese momento ocurre lo que nosotros le llamamos una conversación. Así como nosotros consideramos que las conversaciones son generativas, justamente son las conversaciones las que nos pueden generar acción y nos pueden aproximar a estos objetivos y sacarnos de esta inmovilidad. Voy a poner una presentación. Un segundo. Estoy escuchando. En compartir pantalla, Ana, dentro ¿Vos sabés eso? que sí, Gustavo, Me una imagino que sabés si vos sos licenciado. No, puta qué son. licenciado. ¿Ustedes Vos ven, perdón, ven la presentación? Sí, yo No, veo. yo la veo Lady. Ahí sí. Ahí sí dice. ¿Ah, sí? Sí. Yo veo. Bueno, a este evento, a esto que ocurre cuando detectamos un quiebre, cuando queremos corregir algo, o nos pasa algo, o tomamos conciencia de que salimos de esta transparencia, nosotros le llamamos que hay unas conversaciones para intervenir. La primer conversación que ocurre es lo que nosotros le llamamos las conversaciones de juicios personales. Ante un evento el cual nos saca de esta transparencia, nosotros empezamos a emitir juicios sobre lo que ocurrió. Empezamos a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó justo ahora? Un montón de cuestiones. Lo primero que hacemos es conversar con nosotros mismos ante este evento, que puede ser justamente un compañero, un colega me trae un informe, yo lo empiezo a leer y me doy cuenta de que esto no cubre las expectativas, cuando yo tenía una expectativa, y ahí empiezo a tener una conversación conmigo y a emitir juicios, tanto sobre la persona que me entrega el informe, como sobre mí, como sobre el mundo, como sobre todo. Sí, nos manejamos en 3 dominios, que son la responsabilidad, la inclusividad y la temporalidad. ¿Qué creen ustedes que puede significar que yo estoy conversando y definiendo responsabilidades? ¿Qué creen que puede, qué se imaginan que significa el dominio de la responsabilidad? Las cosas que uno dice. Que busco Una cosa que uno tiene que hacer. el responsable de lo que me pasa. Busco al responsable de lo que me pasa. Así es.
así es, o sea, uno se mueve en un dominio, hay personas que se mueven en el dominio de la responsabilidad, automáticamente piensan o le atribuyen lo que está pasando a alguien, a algo, ¿no? Y ese es el dominio de la responsabilidad. Luego tenemos el dominio de la inclusividad, que es si esto es realmente, digamos, es acotado a lo que me está pasando solamente ahora, ¿no? O siempre me pasa. Perdón, no siempre, sino es algo constante. Luego está la temporalidad, que es como recién decía, si me pasa siempre, nunca, esta es una única vez. Todos estos dominios van a empezar a jugar o van a empezar a mezclarse con mis juicios personales y pueden hacer de que yo nunca pase de esta etapa, que yo me quede en estos juicios personales, me sienta cómodo en los juicios personales. Me ocurre algo y lo que hago es pensar por qué, cómo, quién, si soy yo, no soy yo. Y a veces muchas personas nos quedamos en esa postura porque es cómoda, porque no genera acción. Es simplemente pensar, atribuir, culpar o hacerse cargo. Pero hacerse cargo, en este caso, es generar una acción. Sería como quedarse en la queja constante. Quedarse en la queja, en por qué, en cómo, pero no salir, no sale de mi cabeza, no estoy generando nada nuevo, no estoy diseñando nada para corregir eso. No alcanzaron. Esto es muy importante porque nosotros tenemos un dicho que dice, dime cómo enjuicias tu fiebre y te diré cómo eres, ¿no? A veces hay como perfiles de personas que se mueven siempre en estos juicios personales y uno a veces desde afuera piensa, ¿y por qué no hace nada? ¿No les ha pasado alguna vez de gente que habla constantemente de las cosas que le pasan o de las cosas que no logran? Y uno piensa, ¿por qué sigue hablando? ¿Por qué no hizo nada la otra vez que me contó lo mismo? ¿Le suele pasar eso? Sí. Sí. ¿No? Entonces, es como que ahí uno ya está pensando en cómo es el otro. Por eso esta frase, ¿no? Dime cómo enjuicias tus quiebres y te diré cómo eres. Cuando uno habla de sus quiebres, habla mucho de uno mismo, ¿no? Cómo los trata, cómo los... Un paso muy importante para superar este quiebre es generar acción. Y como hoy decíamos, el lenguaje es acción. Ahí lo que tenemos que intentar es empezar a tener conversaciones para coordinar acciones. Este coordinar de acciones puede ser conmigo mismo, con un grupo de trabajo, con una pareja, con cualquier vínculo que uno tenga. Y uno con un vínculo con uno mismo, ¿no? Acá es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que una de las acciones para superar los quiebres puede ser perfectamente pedir ayuda. ¿Cómo nos cuesta a veces pedir ayuda, no? Es como que uno se muestra vulnerable, ¿no?, al pedir ayuda. Pero el pedir ayuda es algo que hay que practicar y es algo muy importante. También están las ofertas. Todo esto genera acción. Todo esto es una coordinación para generar acción, para superar ese quiebre, ¿no? Las peticiones, las declaraciones, las promesas a otros, las promesas a uno mismo. Todo esto son conversaciones para coordinar acciones. Como dije recién, tanto sea para uno mismo, para diseñar acciones, o con un equipo de trabajo, o con una pareja, o con quien sea. Ahora, no siempre, no todos sabemos qué hacer todo el tiempo.
y ahí se puede entablar otro tipo de conversación. En este caso yo ya sé qué tengo que hacer, sé con quién lo tengo que hacer, y yo ya directamente lo que paso es a coordinar lo que tengo que hacer, a diseñar, a buscar una dieta, a comprar el producto que quiero, a corregir, a comprarme el matafuego que me faltaba en el auto y me pusieron la multa por no tener matafuego. O sea, ya voy paso más allá. Puede pasar que el quiebre es tan repentino, es tan, digamos, me agarra en un estado en el que yo no sé qué hacer, ¿no? Tengo que realmente ponerme a pensar y, digamos, me lleva más tiempo diseñar esta acción. Y eso no es malo, absolutamente no es malo. No, eso absolutamente no es malo. Es simplemente seguir pensándolo, pero de forma proactiva. De forma proactiva. En este caso lo que yo hago es una conversación para posibles acciones. Es decir, yo estoy pensando, repito, yo solo, con mi equipo de trabajo, con mi pareja, ¿no? Pero pensando cuáles son los posibles pasos, ¿no? Hay quiebres simples, hay quiebres complejos, hay la no venta de un producto me puede generar un quiebre, que no es algo que yo lo pueda resolver rápidamente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pedir ayuda para las posibles acciones ya es una acción importante. Es muy importante avanzar en las acciones, no quedarse, como decíamos hoy, en los juicios personales, en quedarse masticando, ¿no? Cómo podría haber sido, cómo fue, ¿no? Cómo me hubiera gustado, ¿no? Otra conversación, si es que yo creo, ya más o menos sé qué quiero hacer, o cuáles son las acciones, pero todavía no es posible. Existe otra conversación que es la conversación para posibles conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con mi pareja. Yo tengo un quiebre, yo me doy cuenta de algo que no me agrada, de algo que no me gusta. Pero justo mi pareja en ese momento está atravesando un momento especial, o una pérdida, o algo que es independiente del quiebre mío, ¿no? Y yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo tengo desarrollado, tengo diseñado las acciones, pero no es el momento adecuado. Entonces postergo esto, pero puedo llegar a hablar con mi pareja, a decirle que hay cosas que tenemos que hablar, que entiendo que no es el momento, y la podemos hablar más adelante. Es decir, es una conversación para tener una conversación. Y es totalmente válido, porque así dicho como yo dije hoy, el lenguaje es acción y hay que tener acciones y para superar el quiebre hay que hacer algo. Bueno, esto también es una acción y es muy factible y es válido, ¿no? No es necesario que uno actúe inmediatamente, cada uno tiene sus tiempos, uno no es una isla, uno tiene vínculos, ¿no? ¿Les ha pasado esto con algún jefe, con la pareja, de haber hablado y en vez de solucionar o en vez de superar el quiebre, a veces se genera un quiebre más grande? Uno pensaba que era lo mejor hablar, pero quizás no era ni la forma, ni el momento, ni el estado de ánimo para poder tener una conversación efectiva, ¿no? Sí. ¿Les ha pasado? Pasa. Sí. Pasa, ¿no? Pasa. Sí. El tema es cuando pasa muy seguido, ¿no? Ahí uno tiene que hacer un quiebre y, digamos, y tiene que rediseñar ese estar siendo impulsivo, ese estar siendo, querer accionar directamente, querer solucionarlo todo ya, ¿no? Es como que uno tiene que ahí tomar conciencia de esto, ¿no? ¿Alguna duda? Yo sé que es un poco, yo me imagino, ¿no?
que ustedes en la cabeza están pensando, conversar para poder conversar, pensar para poder pensar, a veces como un poco complejo. Pero esto lo que uno dice es que uno se tiene que ocupar, uno tiene que tener conversaciones. ¿Mm? Y hay etapas, hay formas, ¿no? Hay instancias. ¿Mm? Pero sí es muy importante ser consciente o ver o percibir de que del poder del lenguaje y del poder transformador del lenguaje, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Nada. Nada, ¿entendieron todo? Yo creo que se quedaron muchos pensando, ¿no? ¿Cuántas conversaciones no las Tenemos la conversación académica. ¿Cuántas conversaciones están teniendo ahora? Estamos en la de juicios personales. Quedaron ahí. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. ¿Sigo compartiendo pantalla? No. No, Está bien. hace falta. Ahí ya está, ¿no? Ahí está. Esa quedó bien. Excelente. No sé por qué me puse tan nervioso. ¿Viste? Sí. Yo creo que es cosa de viejo esto. No es Por eso- fácil, Julio Lata. Claro, por eso está bueno hacer las prácticas así de entre casa, porque imagínense ustedes estar el día de la jornada por equipo y les pasan estas emociones que no las tenían identificadas. Sí, vos sabés que Lady me está pasando más, que me pongo más nervioso con ustedes que con un público. Sí, a mí también. ¿Y qué te parece que te hace sentir así? Yo creo que hay algo de, es como que cuando yo estoy con público que no sabe del tema, es como que yo estoy más relajado. ¿Qué tal, lindo? Es como que me siento más relajado porque es como que no me siento juzgado, ¿no? Es decir, como que, no sé si pasa por ese lado, me da la impresión a mí. Con tus pares. Claro, o sea, es como que Es un juicio. es un juicio que yo tengo, ¿no? Pero, Claro. ¿De dónde te nace ese juicio que está siendo juzgado? no, evidentemente lo tengo yo porque nunca ha pasado eso. A pesar de que mi partner me da lindo con las evaluaciones. No, es una cuestión mía que yo la tengo. Yo di cursos muchos años, muchos cursos. Para que te des una idea, hubo un año que capacité más de 1.500 personas. Pero perdí esa práctica. Después, durante muchos años, ya no la di más, digamos, no. Y es como que, no sé, lo tengo que trabajar, lo tengo que pensar un poco. Pero hasta ahora me sentí más cómodo en las prácticas con gente que no son mis compañeros, digamos. Bien. Está bueno entonces tener estas prácticas así como para que te vayas soltando un poquitito más. Sin duda. Y poder- Porque en algún momento te va a tocar trabajar con grupos y van a ser siempre, por ahí tenés que desarrollar algún programa o ya la tesis probablemente, depende del tema que elijan, van a tener que hacer un seguimiento, van a tener que hacer así un trabajo, es un proceso y bueno, y ahí probablemente el público se repita también, entonces es bueno que vaya teniendo esta práctica. Y es como cuando te hacen la pregunta de que, no sé, ¿qué es el coaching? Y por ahí te preguntas frente a tus compañeros o por ahí personas que vos ya sabés que son coaches y tenés así como que la presión de querer decir lo correcto. Entonces, esto te da cancha a que por ahí en algún momento cuando te hagan una pregunta abierta o algo así que vos estés realmente convencido de que sabés la respuesta y que estás seguro de tu tema y que lo que digas va a estar bien, no importa cómo lo digas, que lo digas, o sea, todo está bien en el coaching con ustedes porque ustedes son aprendices, recuerden eso siempre. Entonces,
está bueno equivocarse y nadie les va a decir esto está bien o esto está mal, porque lo que digan va a estar bien. Voy a Sí, tener sí. que pensarlo más por ese lado para relajarme, me parece. Porque Para- yo creo que ahí está el meollo Para mí es un juicio que él tiene de que a lo mejor, me parece, ¿no? De que a lo mejor piensa que nosotros o que el resto de los compañeros por ahí sabemos más, pero todos estamos en lo mismo, estamos aprendiendo, o sea, no es que uno sabe más que el otro. Totalmente. Estamos en una etapa de aprendizaje y cada uno lo entiende, lo interpreta e intenta transmitirlo de una forma, de la forma en la que entiende. Para mí es así. Sí, yo creo que tengo que hacer el switch de que estoy haciendo una práctica de la práctica. O Así sea, tengo mismo. que hacer ese switch. Entonces digo, ay, me olvidé una dinámica y ahí ya me puse nervioso. Sí, Ponele, ¿no? Y creo que no, que no. Para mí totalmente. ese juicio que tenés es lo que te genera inseguridad. Sí, El hecho de pensar de que los otros saben más y de que te pueden juzgar, te sí, hace sentir inseguro. sí, o que me voy a olvidar de algún tema, Sí, ¿no? nos vamos a dar cuenta. Me tengo que relajar, sí. No nos Tengo que vamos a dar entender cuenta, que es porque una práctica de una práctica, digamos. si le falta algo, o no nos vamos a dar cuenta porque no sabemos qué es lo que él iba a decir, ni cómo lo preparó el tema, ni el enfoque que le dio. Sí, sí. Me Totalmente. puso muy nervioso también que sea por Skype, porque es como que Sí, eso fue eso, un poquito incómodo. estuve medio día pensando en una dinámica, pero no se me ocurría nada que podamos hacer en este ámbito, ¿no? Pero bueno. Está bueno. Vieron que todo es un aprendizaje y es un desafío. Y hasta que no lo haces, no podés Sin duda. saber. Entonces, Y aparte tenemos que practicar también por este medio, porque este es un medio más. No siempre totalmente, no siempre creo que vamos a tener un público. Gracias. A ver, yo claro. tuve hoy 4 reuniones por Skype. Entonces, digamos, debería ser para mí tan natural el Skype como si la gente estuviera acá, ¿no? Es cada vez es más común. Sí. Cada vez es más común y esa es la tendencia hoy en educación, en comunicación. Imagínense cómo se acortan las distancias y poder sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Entonces, intercambiar distintas experiencias es demasiado rico y por eso te pedí que te pares para ver tu corporalidad, porque no es lo mismo sentarse y hablar y compartir, hablar que pararte, y ahí es más desafiante, es más desafiante. Entonces, bueno, te quisiera dar mi mirada sobre tu presentación. Me anoté acá así algunos puntos como para tener en cuenta. Recuerden esto que lo venimos hablando, de que esto no es un examen, esto no es una prueba donde hay que salir sobresaliente y esto no es, las devoluciones no son correcciones al examen, sino que son herramientas para que ustedes puedan ser mejor cada día. No está bien ni no está mal. Son cosas que desde mi mirada y basada en mi experiencia, porque esto es mi impronta, no es que esto es así, ni es asado, ni los coaches le vamos a estar diciendo, no, porque en Echeverría en la página 10 dice que no pasa, no pasa por ahí. Es más que nada yo tengo unos meses más nomás que ustedes de experiencia, o sea, es así nomás. Cuando yo les conocí yo ni siquiera había terminado, yo terminé ahora en diciembre nomás, entonces estamos ahí cabeza a cabeza nomás, hay unos meses nomás de diferencia, entonces yo sigo siendo aprendiz, y mi miedo es que ustedes lleguen a certificar y yo todavía, entonces a este ritmo. No, Sana ya me agarró este examen y me dice, bueno, ¿qué pensás hacer? Así me agarró y así, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo pensás hacer la tesis? Me dice. Llega ese momento y yo hasta acá te puedo ayudar, le digo, todavía. Entonces,
o sea, que solamente me gustaría que no, que se saquen ese juicio de que por ahí alguien sabe más o alguien sabe menos, que se van a sentir presionados, que los vamos a jugar, que, o sea, eh, saquen esas ardillas. Entonces, como decía Patch Adams, sáquense esas ardillas de la cabeza y hagan la práctica de la práctica, o sea, relajado, sin ninguna presión. Entonces, algunas cositas. Hablaste de que no tuviste tiempo de preparar una dinámica. Entonces, la dinámica no necesariamente implica que tengas que moverte o hacer algo o que tu auditorio tenga que hacer algo. Por ejemplo, Ana María puso una película y eso ya fue una dinámica. Sí, es que yo busqué, pero Entonces, eso es súper importante que tengas siempre porque eso te conecta con el público. Porque a mí me pasó que empezaste a hablar, ya tiraste tu tema y como que, y después, o sea, faltó, a mí me pareció como que faltó eso de traerlo un poco al público hacia vos. ¿Sabes? Fue lo que, es lo que yo sentí conociéndote con la experiencia que ya te vi en otras prácticas. Me sale súper bien. Entonces, eso es por un lado. También al principio, cuando iniciaste tu tema, es como que yo sabía de lo que ibas a hablar, pero es como que no entendía muy bien hacia dónde iba. Empezaste a explicar unos conceptos que por ahí, ¿qué me está queriendo decir? ¿Verdad? Entonces, ver un poco para sintetizar más la introducción, o sea, no hace falta explicar demasiado, sino que podías haber hecho mucho más corto y directo al tema. No darle tanta introducción porque es fácil de ejemplificar. No sé si me hago entender. sí. Entonces, bueno, considerando el tiempo que tenés, invertir demasiado en la explicación de lo que vas a dar, podrías llegar a optimizar mejor el tiempo desde mi mirada. También escuché que en varias ocasiones dijiste la expresión normalmente. Entonces, ¿normal para quién? ¿Qué es normal? Entonces, y también sí, escuché también varias preguntas cerradas, tipo, sí, ¿les parece? Sí, no. Entonces era como que esperabas que el auditorio te valide lo que estabas diciendo. Entonces no eran preguntas para chequear, sino que eran preguntas de validación. Entonces el público te puede validar, pero de otra forma. O sea, siempre, ¿qué les parece? ¿Cómo entendieron? O sea, la validación no la tendrías que buscar con una pregunta cerrada. Ok. Eso es por un lado. Y también, y esto aprovecho también y va para Ana María, varias veces en ambas presentaciones escuché al referirse a ustedes, decir, porque uno, recuerden, sí, uno no vino, uno nunca está, Uno no está. uno no está, uno no está. Sí. Sé porque me pasó que cuesta un montón y les quería sugerir hacer tipo los uno watchers y que se controlen ustedes mismos y que tengamos, porque sale tan inconsciente, porque está en nuestro vocabulario, está en el día a día, y como tener tipo una herramienta como para ir tomando conciencia de eso. Entonces, me gustaría enseñar algún gesto, alguna técnica o alguna mueca, como para que sepamos que dijiste esa palabra, porque sí, me encanta, por ejemplo, eso. Entonces, como que
para ir identificando y que de a poco tomemos conciencia. Porque sale, está tan en nuestro día a día que no somos conscientes de que estamos hablando de eso. Entonces, empezar a controlarnos entre nosotros mismos, y cuando identificas que tu socio o tu compañero está diciendo eso, discretamente le haces la señal, la batiseñal, para que pueda seguir su práctica sin que eso tampoco le distraiga del tema. O sea, me gustaría poder probar eso para que tampoco eso genere un quiebre en el momento de la presentación y que lo tomen lo más relajado posible. Atención que sea una ayuda, no que sea... Exacto. Y discretamente, ese va a ser nuestro código secreto. No sé cómo escuchan esto. Sí, buenísimo. Está perfecto. Sí, está bueno. Sí, porque es muy común y lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta cuando lo decimos. Así mismo. Es así tal cual. Y cada persona tiene su... ¿Cierto? muletilla. Y cuando queremos explicar, porque cuando damos las prácticas, generalmente somos autorreferenciales, que nos quiere pasar muchísimo eso. Entonces, porque cuando uno, y en realidad estás queriendo explicar la situación, pero de la mejor manera que te sale es ser autorreferencial porque hablas de tu experiencia. Entonces, se entiende el sentido, solo que hay que modificar el lenguaje, el vocabulario. Y ahí me parece que podría llegar a ser válida esta técnica. Ok. Buenísimo. Y ahí, por ejemplo, cuando vos decís lo que se suele hacer, ¿cómo te referís? A algo que ocurre, digamos, y que vos querés marcarlo. Claro. ¿Cómo yo lo haría? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en una frase, normalmente decimos esto, ponele, que esa sea la frase. ¿Cómo la convertirías? ¿Suelen ver que pasa esto? ¿O ven que pasa esto? Está bien. Y ahí, entonces el otro va a decir, sí, no, me parece, o a mí me pasó, o yo vi. Entonces, convertís esa certeza en una pregunta. No sé si me hice entender. Sí. O me hago cargo, yo muchas veces digo tal o cual cosa, o les hago imaginar a los otros si es que lo hacen. Exacto. Uh-huh. Sí, es práctica, es hacer el... Normalmente, cuando llueve hay muchísimo raudal, pero en mi calle no. Claro. Está bien. Normalmente hay mucho raudal donde hay raudal, digamos. Claro. Dije solamente eso. Por ejemplo, ¿vieron los raudales que hay en Asunción? ¿O alguna vez les tocó estar en un raudal? Está bien. Entonces le sitúas a la persona en... Sí. No sé si... Le abrí la Sí, se entiende posibilidad para perfecto. que pueda decir algo. Exacto. Sí. Ahí está. Así Es que una bueno. constante invitación a que ellos participen en las preguntas nuestras. Sí. Acá con mi pan Preguntas vamos a abiertas aprender hoy. el lenguaje para mudo. Extraerlo todo el tiempo. Sí. Entonces vamos a estar... Esa es mi materia pendiente. Siempre quise aprender. Estaría Lenguaje. genial, ¿no? Señas. Estaría genial. Sí, sí, sí. Imagínense, si ya soy un loro, imagínense si hablo en lenguaje de señas. Eso sí, de todas las formas que pueda. De todo tipo de lenguaje. ¿Qué pasó? De todo tipo vamos a usar lenguaje. Sí, de todo tipo. Las formas. Pero en serio, seguramente hace falta. Imagínense, es súper inclusivo eso. Yo que de repente Sí. suelo trabajar con responsabilidad social empresarial, entonces para mí que eso es algo súper importante. Hay tantos temas que por ahí no se tocan por la limitación que tienen, entonces... Sí. La vez pasada me tocó ir a un consultorio
y entre la gente que estaba esperando había una persona que hablaba con lenguaje de señas, pero lo hacía tan dinámica, con tanta energía, que yo quería saber qué estaba diciendo y... No, pero eso es de chusma. No. Es curiosidad ontológica. Las mujeres son chusmas. Sí, hablaba como si estuviese Pero hablando. los aprendices de coaching no vivimos en la pregunta, nos preguntamos qué está pasando. ¿Qué estará diciendo? Me preguntaba yo y me quedé ahí con eso. Pero Bueno. sí. Bueno, buenísimo. No sé si Moni está preparada, me parece. So. Acá está.